Creo que ya tenemos que guardar silencio porque vamos a entrar al aire, ¿eh? Okay. Sí, ay, parece que sí. Okay, apago mi micrófono. Uh-huh. Hola. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al público que nos acompaña. Buenas tardes. Saludos a las esquinas Benjamín Franklin que nos acompañan en diferentes estados de la República, como Monterrey, Chiapas, Guadalajara y otros espacios culturales. Saludos también a quienes nos acompañan de diferentes comunidades de desarrollo de software o comunidades educativas. Estamos hoy con la 7ª entrega de Tech Experts for You, donde veremos cómo la tecnología nos ayuda a diferentes áreas que han sido o muy golpeadas o muy favorecidas durante esta contingencia. Y ya que estamos viendo al doctor en su cámara, tenemos el tema de hoy es atención médica personalizada a pacientes COVID. No, atención médica especializada a pacientes no COVID durante esta contingencia. Mientras me confirman que tenemos señal de la cámara del doctor. Aquí está, perfecto. Gracias, ya lo tenemos. Está con nosotros el doctor Roberto Carlos Rebollar González, especialista en cirugía general y pie diabético, endoscopia gastrointestinal, autor y coautor de múltiples artículos científicos y libros sobre medicina. Actualmente consulta en el Hospital Ángeles de Lindavista, Star Médica Tlalnepantla, ya continúa dando consulta y diferentes conferencias internacionales. Entonces, bienvenido, doctor. Hola, muchas gracias a todos. Pues antes que nada, gracias por la invitación al comité organizador. Creo que indiscutiblemente esta pandemia nos vino a cambiar la vida completamente y esta labor que ustedes están haciendo, que ya incluso venían preparando tiempo atrás, ha sido muy benéfica en todo el mundo y pues mi agradecimiento por la invitación. ¿Puedo compartir la pantalla? ¿Ustedes me dicen? Sí. Ok, empiezo a compartir. Ya me veo, perdón. Ya está cargando. Confirmamos que ya estamos recibiendo señal. Lista. ¿Listo? Ok. Muy bien, pues bueno, la invitación realmente me sorprendió mucho. Fue algo que no había tratado. Sin embargo, es algo que estamos viviendo los médicos el día de hoy y que es un área de una oportunidad muy importante. Y pues bueno, trataré de desglosarlo desde mi punto de vista como médico y hacerles una traducción a ustedes que se encargan de lo que es la tecnología. Sin embargo, pues si tienen alguna duda o algún comentario, con todo el gusto del mundo, lo podemos ir preguntando. Supongo al final debe haber un espacio y con todo el gusto trataré de resolverles. Entonces, para esta ponencia, bueno, ¿cómo adoptaron los doctores nuevas tecnologías para atender a pacientes durante la contingencia? Y pues bueno, es de lo que vamos a tratar el día de hoy. Como antecedentes, pues bueno, ya me hizo Rubí el favor de presentarme. Yo soy el doctor Rebollar, soy cirujano, especialista en endoscopía y tengo una subespecialidad en lo que es el tratamiento del pie diabético. Y hago hincapié acá, soy un médico, me considero aún joven. Realmente esta área a la que me dedico, que es el pie diabético precisamente, es una área completamente descuidada en nuestro país. Probablemente soy de los pocos especialistas que tratamos este tipo de complicaciones y bueno, lo traspolo a lo que estamos viendo el día de hoy, que es una área de oportunidad o es un área que podemos intentar y bueno, realmente ir teniendo un gran crecimiento tanto profesional como también ser de mucho provecho para la sociedad en general. Hay que recordar que la medicina en México la vamos a dividir en dos grupos que son muy grandes, realmente son los que existen, que es el sector público y el sector particular. Cada una con ventajas y también obviamente con desventajas. Y pues bueno, así lo vamos a dividir desde nuestro punto de vista en general.
Clásicamente, la medicina hasta antes de la pandemia, les puedo comentar, realmente había sido sumamente personalizada. Incluso en sí, la medicina realmente, hasta antes de que se disparara el año pasado la pandemia, realmente era muy personalizada en todos los ámbitos. No solamente la atención médica, sino también les comentaba hace un momento, las conferencias en las que me habían invitado también, que había estado o tenido la oportunidad de estar en varios países, bueno, siempre eran muy personalizadas, siempre el médico estaba presente, pero pues bueno, desgraciadamente, ¿qué fue lo que sucedió? Cambia todo esto, viene esta nueva entrada, o más bien no la nueva tecnología, sino la entrada de una tecnología que ya se conocía también de un poco de tiempo atrás, y pues bueno, nos cambia prácticamente todo el panorama, ¿no? Hace 15 días di una conferencia en Moscú, y hace 30 días, nuevamente, bueno, hace 30 días en Perú, y así he estado básicamente todo este año. Realmente ahora en cualquier parte del mundo podemos dar una conferencia, en cualquier momento lo podemos hacer por este medio, como lo hacemos por Zoom o por algunas otras plataformas, y pues bueno, es un área muy importante que tuvo un gran auge debido a la pandemia. A grosso modo, yo me dedico básicamente a lo que fue la atención particular, y algo muy importante que les mencionaba, les decía, realmente esto no es nuevo. La telemedicina en México empezó. México es pionero de la telemedicina, de la atención médica a distancia, y esto empieza en 1996. De tal manera que en 1996 México se vuelve el pionero principal en toda Latinoamérica de lo que es la telemedicina. ¿Por qué? Porque finalmente sabemos que hay muchos pueblos o comunidades en los diversos estados de nuestro país en donde la atención médica no es posible que se lleve a cabo. Yo soy originario de Oaxaca, de la ciudad de Oaxaca, pero por ejemplo mi estado tiene muchos municipios en donde no hay médicos, incluso especialistas, que no pueden dar la atención especializada, obviamente, y en este caso, bueno, muchos médicos generales o pasantes incluso dan atención en estas comunidades. ¿Qué es lo que pasaba? Que precisamente esta tecnología, yo tengo contacto por primera vez hace 10 años, en donde yo me voy a mi servicio social y me sorprende mucho porque el hospital no contaba con especialistas y solicitaban de Oaxaca, de lo que es la región de La Cañada, atención precisamente o una interconsulta vía un monitor, una pantalla de televisión y una computadora a la Ciudad de México, a los hospitales grandes, en donde se contaba con el especialista y donde se hacía una asesoría muy, digamos, específica, dependiendo de la especialidad con la que contaba el médico y dependiendo de la especialidad que requiriera ese paciente, ¿ok? ¿Qué significa? Lo que estamos viviendo ahorita o lo que se está viviendo o que se vivió con mayor intensidad alrededor de noviembre, diciembre del año pasado, bueno, ya existe desde hace mucho tiempo en México, y digamos que México tenía cierta preparación para esto. Y esto lo digo tal vez, o lo podemos decir entre comillas, porque realmente nos dimos cuenta que no fue cierto. Algo muy importante, si hablamos de lo que es la tecnología en la medicina, realmente grandes avances tecnológicos que hay en el mundo, prácticamente en todas las áreas, básicamente se han traspolado en lo que es la medicina de todo el mundo. ¿Por qué? Ya sabemos, por ejemplo, dónde se ha avanzado tanto o dónde se ha visto el mayor avance o donde se tiene un reflejo realmente, por ejemplo, en las naves espaciales. Realmente la medicina que va dentro de una nave espacial, hablando de la ciencia de la medicina, realmente son principios que posteriormente llegan al mundo, a la Tierra, digamos, de alguna manera, y pues bueno, se ponen en práctica. Esto es algo sumamente importante porque gran parte de los avances, por ejemplo, se han desarrollado en la NASA, como lo vamos a ver más adelante. El otro campo, las guerras, por ejemplo, es algo muy curioso, porque la medicina paradójicamente ha avanzado más, por ejemplo, en conflictos bélicos. De tal manera, por ejemplo, que en la Segunda Guerra Mundial se tuvo un avance médico más grande probablemente que en cualquier otra época de lo que fue la historia de la medicina. Hablando, por ejemplo, de lo que es una de las áreas donde yo me especializo, que es la endoscopía gastrointestinal o la cirugía laparoscópica. El día de hoy, tal vez ustedes lo hayan escuchado en algún momento, hay unas cápsulas muy pequeñas que tienen una cámara, se llama cápsula endoscópica, perdón,
y ustedes se comen esa cápsula, y esa cápsula lo que va haciendo es empezar a tomar muchas fotos por segundo, de tal manera que va haciendo una revisión muy específica de todo lo que es nuestro tubo digestivo, básicamente desde la orofaringe o de la boca, perdón, hasta que la logremos evacuar o revisemos todo lo que es la parte del recto o la parte final del tubo digestivo. Sin embargo, ¿dónde nace esta esta cápsula endoscópica? Precisamente la cámara que ocupa el día de hoy, o bueno, como nació realmente, era la cámara que iba en la punta de los misiles, que se empezó a ocupar en Israel, por ejemplo, cuando empezó la carrera armamentaria nuclear, y era la cápsula que iba precisamente hasta el frente de ese misil, que era teledirigido, y donde se llevaba precisamente una visión de lo que iba viendo el misil para ocasionar un daño. De tal manera que llega un científico, toma esa cámara que era extremadamente pequeña y la traspola, y es donde tenemos este avance en el área de la endoscopía, que es la cápsula endoscópica. La cirugía laparoscópica y la cirugía robótica realmente en estos últimos 10 años han avanzado mucho precisamente con toda la nueva tecnología, de tal manera que, como vamos a ver en un ratito más, ya se puede operar, o tal vez ustedes han escuchado que el cirujano está del otro lado del océano Atlántico y está operando un robot o una máquina muy compleja en América, ¿no? Esto realmente ya es viable el día de hoy. Aún se encuentra en una fase de experimentación, pero sabemos poco a poco que esto va a ir avanzando y en algún momento va a ser una realidad. Anteriormente veíamos, bueno, no sé si hay alguien de mi generación, veíamos, por ejemplo, la máquina increíble, que era un carro se llamaba Kit y que hablaba y hacía todo y manejaba y se defendía. Pues bueno, ya el día de hoy es una realidad, ¿no? Tal vez no al alcance de todos, pero ya existe esa realidad. Anteriormente se hablaba de los teléfonos celulares, cómo eran y cómo hablábamos y cómo podíamos transmitir y estar en contacto con otra persona muy lejana, y pues bueno, el día de hoy también es una realidad. Lo mismo con aparatos digitales o con cámaras, por ejemplo, que todo, vuelvo a lo mismo, yo les hablo desde el punto de vista de la medicina y cómo lo hemos traspolado. El día de hoy, la cirugía laparoscópica, si hablamos de los orígenes, la cirugía laparoscópica es meter una cámara muy delgada, muy pequeña a nuestro abdomen, por ejemplo, inflamos el abdomen y vemos, hacemos una revisión de todo lo que es la cavidad abdominal en vivo, viéndolo a través de una cámara muy pequeña en una televisión muy, muy grande. Esas imágenes, por ejemplo, en hospitales donde opero el día de hoy, a veces estamos haciendo una cirugía y esa cirugía la estamos transmitiendo a otros hospitales en la Ciudad de México o incluso a otros estados o incluso al extranjero, como lo hemos hecho en toda esta pandemia. La cirugía robótica también, bueno, cómo ha avanzado las nuevas tecnologías para corte, y no solamente eso, el robot corrige movimientos humanos que pueden ocasionar algún daño. ¿Esto con qué fines? Pues bueno, finalmente con procedimientos menos invasivos y menos riesgo. Les comentaba, cuando nació la cirugía laparoscópica, se ponía el cirujano un tubo en el ojo que tenía una como lente, ponía una lámpara o en un principio una veladora, una veladora, un cirio, y esto nos iluminaba. Sin embargo, podíamos ver, sí, pero la calidad de imagen es sumamente mala. El día de hoy estamos teniendo imágenes 3D o imágenes 4K o de muy alta definición, y así estamos operando el día de hoy a nuestros pacientes. El riesgo es menor, son menos invasivos y el pronóstico es mucho mejor para cada uno de nuestros pacientes. Los diagnósticos cada vez son más rápidos, son más específicos y nos permiten sacar adelante a nuestros pacientes. Si hablamos de México, en 1910, cuando empezaba la Revolución Mexicana, el promedio de la vida, incluso por la revolución que se vivía, por el conflicto bélico, el promedio de vida era de 25 años, mientras que hoy se ha extendido mucho, no tenemos una guerra aparente realmente o una revolución como armada como se vivió en ese entonces, pero el día de hoy el pronóstico de vida para un mexicano es de 70 años para los hombres y 75 años para las mujeres. La gama de crecimiento incrementó 50 años y probablemente esta gama que estamos viendo el día de hoy, que son 50 años, tal vez en 10, 15, 20 años se incremente mucho más. ¿Esto por qué? Porque finalmente, vuelvo a lo mismo, la terapéutica, los diagnósticos son más certeros y el daño colateral es mucho menor. En algún momento platicaba con Rubí y con Aldo, a mí me
toda la vida me han gustado los videojuegos. De hecho, ahorita aún juego con mi hijo, tengo un hijo pequeño, jugamos videojuegos juntos. Y cuando empecé mi entrenamiento como cirujano, estamos hablando del 2008, me encuentro con este artículo que lo publican en el 2007 precisamente. Y este es un artículo que habla qué influencia tuvo o qué impacto positivo tuvo el uso de videojuegos, hablando de los videojuegos que son en primera persona, en el cirujano general o en el cirujano laparoscopista en Estados Unidos, en la Universidad de Ohio, si no mal recuerdo. De tal manera que hacen un comparativo, y algo que me sucedió a mí fue el hecho de que cuando toco por primera vez el laparoscopio, tengo la visión, tengo las pinzas y tengo que coordinarlo. Sinceramente se me hizo más fácil que incluso, por ejemplo, los cirujanos ya de edad más avanzada que existían o que estaban en ese entonces en mi hospital. Y cuando veo este artículo precisamente me encuentro algo sumamente grato. ¿Por qué? Porque el artículo demostraba y hace un comparativo entre cuáles son las habilidades del cirujano joven que tuvo contacto con videojuegos y aquel cirujano que no tuvo contacto con videojuegos. De tal manera que era 40% más rápido aquel que había estado jugando videojuegos y tenía 20% menos de complicaciones. Probablemente suene poco los porcentajes, pero hablando de cirugía y estadística, son porcentajes extremadamente altos y que se compara precisamente o que se equipara al beneficio que va a tener nuestro paciente durante la cirugía y obviamente nosotros como cirujanos y cómo vamos a afectar todo eso. Menos gasto para el paciente, menos consumo de medicamentos, menor riesgo para el paciente, tanto por anestesia como por cirugía, y también obviamente la habilidad que básicamente es incomparable. Entonces, esto me sonaba o me ocasionaba mucho gusto. Obviamente no significa que los invite a jugar videojuegos desquiciadamente o de una manera muy adicta, pero bueno, encontramos que hay un efecto benéfico también en esto. Otro ejemplo es el de los pilotos de guerra. Por ejemplo, los pilotos de aviones de guerra de Estados Unidos generalmente tienen alrededor de 20, 23 años. ¿Por qué? Se ha demostrado que estos pilotos jóvenes son mucho más hábiles, son más aventurados, tal vez un poco más imprudentes que los adultos, pero esto se demuestra en las capacidades de vuelo. De tal manera que un piloto joven difícilmente es vencido por inteligencia artificial porque precisamente todavía no se llega a ese punto en que la inteligencia artificial pueda predecir al 100% al pensamiento de un joven. Sin embargo, si se compara un piloto de guerra ya adulto, es más predecible. ¿Por qué? Porque tal vez la experiencia, el miedo, la prudencia tal vez de no hacer movimientos tan intrépidos como lo hace un piloto joven. Entonces es sumamente interesante ver también cómo se está manifestando esto en nuestra sociedad. Más adelante les voy a poner un ejemplo. Yo les comentaba, un hijo de 8 años y hoy veo realmente con qué habilidad o cómo, yo siempre digo que como si hubieran nacido con un chip ya los niños de esta generación, porque inmediatamente lo que les pongas de tecnología, inmediatamente lo van a agarrar. Mientras que mi papá, por ejemplo, que tiene 70 años, le cuesta mucho trabajo el teléfono, a mi hijo se lo tengo que dejar 10 segundos y en estos 10 segundos básicamente ya hizo y deshizo absolutamente todo. Obviamente, así como hay un efecto benéfico, también puede haber un efecto muy dañino que estamos viendo o que se está empezando a presentar en aquellos niños, por ejemplo, que están pegados todo el día al teléfono, al iPad, a la computadora y cómo también están teniendo un impacto negativo en su cerebro. Este es un artículo, se publica en el 2013, se hace ya aquí en lo que es Latinoamérica. Y bueno, aquí este es un artículo en español y básicamente igual que el del 2007 que yo lo había visto, este es en Brasil se publica y básicamente el título nos dice todo, ¿no? Tiene los controles, tiene las pinzas, tiene la pantalla y el cirujano joven empieza a hacer pruebas y movimientos de cómo sería una cirugía, de tal manera que incluso hay programas o hay algún tipo de software en donde un cirujano opera una vesícula, opera un intestino, opera una penicectomía y todos los movimientos los va verificando precisamente el videojuego, qué va haciendo bien, qué va haciendo mal y obviamente se va incrementando el grado de dificultad. Si ustedes le ponen un grado 1, básicamente es de libro, así como de niñitos, quitar, corto, pego y se acabó.
pero un grado, por ejemplo, de habilidad 5 o de dificultad, perdón, grado 5, en ese momento simula mucho las condiciones que tenemos en nuestros pacientes. Y esto es algo sumamente importante que vamos, básicamente, estoy adelantando el final de lo que es esta charla, porque es algo extremadamente importante, ¿no? Mi papá siempre me contaba un cuento cuando yo estaba estudiando medicina y precisamente mi papá me decía, ¿sabes qué? Si tú tienes, llega una persona a un taller mecánico y le dice al mecánico que el carro está descompuesto y entonces el mecánico empieza a cambiar las piezas, ¿no? Y le dice, oigan, este es el motor y se parece mucho a nosotros, ¿verdad? Sí, pues sí. Mira, estas son las válvulas, pareciera un corazón, bombea la gasolina, hace que avance, etcétera. Le dice el doctor, pues sí, efectivamente sí, tiene toda la razón. Y entonces el mecánico le pregunta, le dice, oye, pero ¿por qué ustedes cobran tan caro por hacer una cirugía de corazón si yo hago esto exactamente lo mismo que usted, pero en una máquina? Y entonces el cirujano le comenta y le dice, ¿sabes qué? Te invito a que enciendas el motor y ahora sí cambia cada una de las piezas con el motor funcionando. Eso es algo muy importante porque ese grado de experiencia no nos lo va a dar otra cosa, no nos lo va a dar ningún videojuego, no nos lo va a decir o transmitir a alguien a que se dedica a eso hasta que nosotros lo veamos, lo palpemos, lo sintamos o lo olamos también, lo podamos oler y pues bueno, finalmente eso va a ser parte de lo que nos ocasiona ese crecimiento dentro de la medicina. Y algo muy importante, espero que haya muchos jóvenes acá. A mí me hubiera gustado que me dieran una charla de estas cuando estaba por estudiar medicina o incluso la preparatoria. Y esto que están viviendo el día de hoy, así como le digo a mi hijo, es una oportunidad única en esta generación. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de la parte buena y de la parte mala de lo que nos está haciendo la tecnología. Y en este caso, hoy tenemos acceso básicamente a cualquier parte del mundo que queramos estar en ese momento, podemos estar. Si yo le pongo en la red, hoy sabes que quiero ver, estar en Dubái en este momento estoy en Dubái y lo puedo poner en mi pantalla y voy a saber cómo es Dubái. Es algo que nosotros no tuvimos nunca la oportunidad porque no existían los medios en ese entonces. Pero también, ¿qué está pasando? Que estamos ocasionando una dependencia extrema a la tecnología y estamos dejando de valorar las cosas simples que teníamos o que tenemos en nuestro momento. Anteriormente, yo me acuerdo cuando era niño, yo me moría por estar jugando en la calle con mis amigos, estar jugando en el parque. Y el día de hoy ya no solamente no es posible por la seguridad, sino que los niños también ya no quieren estar jugando en la calle. Y hay que recordar, el juego en un niño, por ejemplo, aumenta nuestras habilidades, también nos da un crecimiento, nos da enseñanza. Y el día de hoy es solamente YouTube o busco en el Google y es todo tan fácil que estamos perdiendo el interés, que puede ser uno de los problemas tan grandes que vaya a tener esta generación. Pero bueno, regresando a lo que empecé a comentar con esta diapositiva, realmente esta oportunidad de tener acceso a todo es única. Y cualquiera de ustedes que aproveche esta oportunidad va a tener puntos extras sobre el resto de sus compañeros con los que van a competir, porque tarde que temprano vamos a competir todos. Y en nuestra vida profesional se va a ver más. De tal manera que yo en algún momento yo le decía, precisamente a mi hijo también le comentaba, ¿sabes qué? Cuando yo era niño, mis papás me dieron la bendición de mandarme a una escuela a aprender inglés y estar en el inglés. Yo jamás supe o no entendía de niño que el inglés básicamente me iba a permitir ya como profesionista, estar en otros países, aprender en otros países y sobre todo lo que yo aprendí, transmitirlo en otros países. El día de hoy o en mi generación básicamente era un plus, era el tener una herramienta extra. El día de hoy el inglés ya es algo básico, ya ni siquiera es algo extra, ya es algo que deben de tener nuestros hijos, que deben de tener esta generación. Y entonces, ¿qué estamos hablando? Yo le comento a mi hijo, Carlitos, precisamente le dije, ¿sabes qué, hijo? Tú ya estás aprendiendo el inglés, ya lo estás hablando, eres pequeño, pero ya debes de tener en tu cabeza el que debes de hablar otro idioma ya, y probablemente no solamente inglés, tal vez sea chino, tal vez sea alemán, tal vez sea francés, lo que tú quieras, pero debes de tener ya más, una visión más amplia para que esto pueda abrirte las puertas tanto profesionalmente en el ámbito que te quieras dedicar.
Por lo tanto, vuelvo a lo mismo y hago mucho hincapié. El día de hoy, lo que ustedes están viviendo es una oportunidad única que los puede llevar a un nivel mucho más alto o mucho mayor al resto de sus compañeros y es algo que deben de aprovechar. Él es mi hijo, él es Carlitos. Les voy a poner el video, no sé si corre. Pero bueno, este es un videojuego, este es un Nintendo. Y este me gustó mucho precisamente porque no solamente va controlando el aparato, sino que también es un aparato realmente en físico, ¿no? Realmente yo me sorprendí cuando lo vi, cómo es posible que ya traes ese carrito, que ya tienes en ese momento la pantalla y vas viendo lo que va pasando, pero aparte le vas agregando algo como una realidad virtual, ¿no? Y lo veo, y ese fue el primer día, es más, el primer momento en que Carlitos toma precisamente el videojuego y lo manejaba con una naturalidad que en verdad hasta de miedo era, ¿no? Porque nosotros todavía tardamos un poco más en coordinarnos, ¿no? Eh, si vemos, por ejemplo, en Japón, me tocó estar en Japón precisamente y conocer parte de la realidad virtual y es algo increíble, es algo que yo no he visto, es más, ni en Estados Unidos lo habíamos visto, de qué tan avanzado está y cómo los niños ya están prácticamente en otro nivel o su cerebro ya está en otro nivel. Y estoy hablando antes de la pandemia, ¿ok? Entonces, pues bueno, realmente, como les comentaba, pues yo soy un cirujano, me considero joven, todavía tal vez para algunos de ustedes sea bastante mayor, pero no, yo me considero joven. Me dedico básicamente a la medicina particular, soy cirujano general, soy endoscopista y tengo una especialidad o subespecialidad que no existe aquí en México que se llama pie diabético. En general, antes de la pandemia, yo ya brindaba atención a varios pacientes, tanto incluso de Estados Unidos como de Centroamérica y de nuestro país, básicamente por este tipo de complicaciones. Y algo que en ese entonces yo ya hacía, les estoy hablando hace más de 2 años y medio aproximadamente, ya teníamos teleconferencias o precisamente la llamada por el WhatsApp en ese entonces de los pacientes y los revisábamos y veíamos qué les sugeríamos a esos pacientes. Estoy hablando hace 2 años y a mí se me hacía algo extremadamente nuevo dentro de mi práctica y ahorita van a ver por qué. Es algo a lo que yo incluso tuve renuencia en algún momento, pero bueno, finalmente me permitió manejar pacientes de todo el país como lo hicimos durante la pandemia en la etapa crítica de nuestro país, hablando específicamente de lo que fue COVID. Y pues bueno, les comentaba, una subespecialidad es el pie diabético y es algo que afecta principalmente a población vulnerable. Pero dentro de las cosas buenas que nos ha traído la tecnología es que básicamente cualquiera tiene acceso a un teléfono, podemos tener acceso al internet y pues bueno, se nos facilitó esa comunicación a distancia. Pero también es algo muy paradójico porque nos alejó de aquellas personas con las que estamos muy cercanos o tenemos un contacto estrecho. Bueno, esto es algo de lo que yo veo, si se puede ver, está difuminada la imagen, pero son muchos pies, son muchas heridas que están extremadamente complicadas. Y bueno, hablar de un paciente que se encuentra en Oaxaca o que se encuentra en Chiapas y que hace un esfuerzo increíble para venir a atenderse acá, sería injusto, sería ingrato de mi parte decirle que cada semana tengo que verlo cuando sé lo que el gasto económico. En estos pacientes precisamente, como les comentaba, hace más de 2 años empezábamos a tener o empezaba yo a tener el control precisamente por videollamadas, específicamente por el caso o por la vía de lo que es WhatsApp. Hablando de la medicina, ¿qué fue lo que realmente sucedió en la pandemia? Y este es algo muy interesante. Este es un estudio que salió publicado este año en el portal de Medscape en febrero, básicamente a finales de febrero. Y es un estudio en donde se hace una encuesta, se hace recolección de datos precisamente de muchos médicos de todo el país entre el 13 de noviembre y el 22 de febrero del 2021. Y esto es algo muy importante y aquí es donde quiero que empiecen ustedes a tener este concepto de lo que es o por qué es una oportunidad única el día de hoy el que ustedes estén en la pandemia. ¿Ok? Entonces, bueno, cuando les preguntaban a los doctores, decían, oye, pues ¿cómo es el ingreso por concepto de atención a pacientes? Y aquí es donde empieza precisamente esas grandes diferencias que podemos tener todos. Y un porcentaje, un 37% de ellos dice que aumenta su consulta. 29% dice que no se modificaron y 35% dicen que disminuyeron.
¿Qué significa? ¿O qué gran diferencia hay en este rubro que aumentó y en este rubro que disminuyeron? Que si se dan cuenta, es casi el mismo porcentaje. Esto es algo muy importante. ¿Por qué? Porque se juntaron varios factores, al igual que en las guerras, en esta pandemia que funciona igual de desastroso que una guerra, se conjugan los mismos factores. Número uno, los enfermos siguen estando enfermos, esos no se modificaron. La enfermedad no respeta una pandemia. Si yo soy diabético, sigo con mi diabetes, con o sin pandemia. Si soy hipertenso, con o sin pandemia va a seguir. Si me da apendicitis, la voy a tener con o sin pandemia. ¿Qué significa? Si los hospitales públicos, por ejemplo, cierran la mayor parte porque se concentran en atender un problema de salud crítico en nuestro país, como lo fue el COVID, esos pacientes, ¿a dónde se van? Y es ahí donde precisamente quien estaba preparado o tenía las capacidades para atender los pacientes, incrementa su consulta. Y quien no estuvo preparado, disminuye su consulta. ¿Ok? Ese es uno de los fenómenos que vimos dentro de la medicina. Y nuevamente vuelvo a lo mismo. Si se dan cuenta, ¿cuál fue el factor principal de disminución de la atención? La pandemia. Sin embargo, les puedo comentar, tengo compañeros de todas las especialidades y la mayor parte coincidían en que la consulta se había incrementado. ¿De qué depende? Por ejemplo, es algo muy importante. Anteriormente, cuando yo estaba empezando a ejercer la medicina, cuando nos hacíamos publicidad, todavía existía el volanteo, por ejemplo, el anuncio en el periódico, en las revistas, etcétera. El día de hoy ya no existe nada de eso. Y alguien que no lo entendió y que no cambió su publicidad precisamente a esta era digital, básicamente perdió una oportunidad única denominada pandemia. ¿Qué ocasionó esto? Esto es lo más triste probablemente de lo que nos dejó o lo que nos ha dejado la pandemia. ¿Ok? Yo como médico, ¿cómo considero mi remuneración? ¿Es adecuada? ¿No es adecuada? Y si esto me va a ocasionar una frustración médica. En esta generación millennial, en donde yo estoy incluido, y la generación de abajo básicamente, es donde se vio la mayor afectación como tal. En este caso estamos viendo que si dividimos en los primeros círculos, vemos si la remuneración adecuada la consideran sí en el consultorio, si está de este verde pastel, o no de color morado. Y en este caso aquí vemos qué pasa en un consultorio. La mayor parte dijo que no es una remuneración adecuada. Y acá sí vemos una diferencia estadística muy importante. 41% dijo que sí. Hablando de un hospital, 77%, más de 2/3 de los médicos que trabajan en un hospital consideran que su remuneración no es adecuada y nos está ocasionando frustración. ¿Ok? ¿Qué pasa? Cuando empezamos a hablar de edades y los dividimos en dos edades, menores de 45 y mayores de 45, la mayor parte de estas personas menores a 45 dicen que no es suficiente lo que están ganando como médicos. Y hablando de mayores de 45, 65%. ¿Qué significa? Que esta pandemia nos demuestra que gran parte del gremio médico no está consciente o no cree que lo que gana es una remuneración adecuada. Sin embargo, si vemos o hablamos de generaciones, vemos que la generación, los baby boomers, 61% dicen que no es adecuado lo que ganan, pero 39% dicen que sí. Si lo combinamos o lo comparamos precisamente con esta generación millennial, 71%, volvemos al mismo porcentaje, dicen que no es suficiente y esto me ocasiona frustración. Si vemos estas gráficas muy sencillas, en verdad son sumamente importantes. Siempre he dicho, o generalmente cuando tengo contacto con médicos más jóvenes, siempre les digo, dedícate a cualquier parte de la medicina que tú quieras, pero que te guste. Si a ti te gusta operar, vuélvete cirujano. Si a ti te gusta atender urgencias, vuélvete urgenciólogo. Si te gusta atender niños o revisar niños, atiende niños, vuélvete pediatra. Pero si a ti te gusta la cirugía y nunca pudiste entrar a cirugía y te quieres volver urgenciólogo,
no vas a llenar realmente con eso, te va a ocasionar frustración y obviamente esa frustración va a hacer que estés inconforme con lo que haces, obviamente, y que muchas veces lo hagas de mala gana, como pasa en muchas instituciones, desgraciadamente, en nuestro país. Y aquí hablamos de lo que de lo que vemos el día de hoy, precisamente, en cuanto a la atención del paciente, realmente quién ingresó a la telemedicina o a las teleconsultas y la parte más importante, ¿planeas utilizarlas? ¿Sí, no o no lo sé? Fíjense, pasó más de un año y medio que estamos en pandemia y aún así con esto hay muchos médicos que dicen que no saben o más bien que no van a utilizar la telemedicina, cuando el día de hoy es una herramienta muy útil. Tal vez no es la mejor, pero sí es una herramienta muy útil. Y de estos que planean utilizarla, no lo sé, dicen 37%. Si combinamos este 37% con el 45% que no lo van a hacer, nos deja solamente un 18% de médicos que sí lo estamos haciendo, que sí planeamos utilizarlos para la razón que sea. ¿Qué significa? A pesar de ver la problemática que tenemos en cuanto a atención, más, bueno, digamos, más del 80% realmente no ocupan tecnología, hablando de telemedicina, y no lo van a ocupar. ¿Qué significa? Que este 18% podemos tener una oportunidad mucho mayor que el resto de la población de los médicos. Entonces, esto se vuelve extremadamente importante. Y esto es algo que les quiero dejar a ustedes. Sabemos cómo está el problema, sabemos qué es lo que se está haciendo, pero no quiero hacerlo, no me gusta o ni siquiera me estoy entrenando para hacerlo. ¿Ok? Y de nosotros, cuando hablamos de teleconsultas, vemos quién realmente utilizó la tecnología, hablando de telemedicina, de este porcentaje, y vemos que 38% sí lo utilizamos y un 62% dijo que no. Esto hablando del grupo total de médicos. Si somos 100 médicos, 62% dijeron que no iban a dar consulta, que caemos en esto mismo, y 38%, hablando de medicina, dijo que sí. Ya vamos a acabar. Ay, me voy más rápido, perdón. Entonces, bueno, realmente aquí vemos cómo se incrementa básicamente la consulta y quién está satisfecho o no está satisfecho. De tal manera que nuevamente caemos a lo mismo, quién ocupa esta tecnología, quién no lo ocupa, y si vemos en la gran mayoría, perdón, dice que no, básicamente ni lo ocupa ni lo va a ocupar, hablando de esto, hablando de la recomendación. ¿Por qué se incrementó la consulta a nivel particular? Porque cierran los hospitales públicos, porque se suspenden las cirugías y obviamente el concepto de que a nivel particular siga habiendo mejor atención. Les recomiendo mucho este libro, se llama Los Fueras de Serie y habla de cómo todos los grandes inventores, millonarios y magnates del mundo tuvieron una preparación mucho antes y cuando llega el momento ya están preparados para eso. Lo mismo le pasó a Bill Gates, lo mismo le pasó a Steve Jobs, lo mismo le pasó a Carlos Slim, a Cleopatra y a muchos otros personajes de la historia. Cuando puedan, léanlo, por favor. Entonces, hablando de lo que yo hago, básicamente, hablo de lo que es el manejo de las heridas y el seguimiento era muy adecuado. ¿Lo podía hacer por telemedicina? Sí lo podía hacer. La valoración integral del paciente, no, porque como médico todos sabemos que debemos ver, debemos tocar. Cuando hay una herida y hay un exudado o líquido o pus, tenemos cólera que huele también. De tal manera que para tener, por ejemplo, urgencias médicas es inadecuado, pero para atender a pacientes COVID, a nosotros personalmente, sí nos funcionó de una manera bastante satisfactoria. El día de hoy les comentaba, hace unos días estuve en Moscú y hace más días estuve en Perú en conferencias, él es mi socio, y básicamente podemos tener un control adecuado, podemos dar conferencias, podemos hacer tal vez mucho más, el impacto es mucho mayor. Hicimos una conferencia de diabetes y tuvimos una cantidad de pacientes que entraron a la conferencia como no lo habíamos hecho en ningún otro lugar. Sin embargo, enfermedades complejas, pacientes complicados, la atención médica no es efectiva.
hablando de lo que es COVID, así entrábamos a operar, como está en la foto abajo, seguimos operando así. Y pues bueno, realmente la cantidad de pacientes que tratamos o que les dimos seguimiento vía telefónica, vía WhatsApp, vía internet y una plataforma que hizo un compañero, la verdad es que fue sumamente satisfactoria y nuestro índice de fallecimientos fue extremadamente bajo en comparación con el número de pacientes que tratamos. De tal manera que hoy coordinamos una investigación a nivel internacional y damos seguimiento precisamente vía WhatsApp o vía correo electrónico 3 veces al día. Este es un estudio precisamente que publico acerca del tratamiento de COVID. Tuvimos un resultado muy interesante y pues bueno, el día de hoy estamos pensando hacerlo ya a más grande escala. Si se dan cuenta, habla de tratamiento de COVID. Yo soy cirujano, ni siquiera tendría que estar en esta área, pero la oportunidad se presentó, tenía el conocimiento que había empezado desde hace 10 años y se me hizo sumamente fácil hacer este artículo y hacer la publicación del tratamiento. Como conclusiones, ¿las nuevas tecnologías son útiles en la pandemia y en lo que venga a futuro? Claro que sí. ¿Se va a sustituir la medicina presencial? Jamás se va a sustituir la medicina presencial. ¿La medicina podría solucionar la problemática de la falta de asistencia médica en nuestro país? Parcialmente, porque vuelvo a lo mismo, no hay nada como lo presencial. ¿Puede ser una oportunidad para esta generación? Indiscutiblemente, sí es una oportunidad, ¿ok? ¿Qué oportunidades? Los campos los conocen ustedes mejor que yo. Hay que buscar oportunidades profesionales y económicas en esta era. Los sistemas de comunicación, las diversas aplicaciones. Nosotros tenemos una aplicación que nos sirve mucho para la alimentación de los pacientes diabéticos. Y algo bien importante, ¿cómo voy a traducir el lenguaje médico al lenguaje civil o al público en general? Pero algo bien importante, en este momento la tecnología, las computadoras, la inteligencia artificial, ¿nos puede sustituir a la medicina? Aún no, y considero que nos falta un poco de tiempo. Así es la cirugía robótica. Aquí vemos a los dos cirujanos, vemos las pantallas en donde los que están en el quirófano pueden ver la cirugía. El cirujano ya ni siquiera se tiene que lavar ni vestir como cirujano de una manera estéril. Y estos son los brazos del robot que están operando. Estas pinzas son las que se controlan básicamente con los dedos, como les mencionaba. Y algo bien importante, ¿no? A mí me da mucha risa Terminator. Ojalá nunca nos pase, pero bueno, no nos vayan a conquistar las máquinas. Pero bueno, pues finalmente es algo que puede llegar a suceder. Muchas gracias. Gracias a usted, doctor. Voy a hacer mención de las preguntas, pero primero quiero hacer saludos especiales a dos pacientes, bueno, es decir, no, dos personas que tienen algún padecimiento. Y pues a mí me parece una gran responsabilidad que como persona enferma pues estés al pendiente de toda la información médica que te pueda servir, ¿no? Un saludo a la maestra Mar Jasso y a Alberto Tirana del Ángel, que están aquí acompañándonos, entre otras personas más. Saludos a todos. Tenemos la primera pregunta. ¿La cápsula endoscópica que mencionó se utiliza en el sector salud público o solo en el sistema privado? Sí se ocupa en el sector público. Yo tuve entrenamiento en el Hospital Juárez de México y utilizábamos cápsula endoscópica. Desgraciadamente es costosa porque se ocupa una vez y ya se desecha. Debe de costar alrededor de $300 y muchas veces el paciente tiene que comprarla. Ah, ok. ¿La tecnología laparoscópica está disponible en hospitales en México? Bueno, casi nos respondió esa. Sí, de hecho, sinceramente, disminuye costos de la atención, complicaciones, pero también requieres un equipo especial, tienes que hacer una inversión y muchas veces el sector público no ha entendido esto realmente. Los hospitales particulares básicamente todos los tienen, hospitales públicos, me atrevo a pensar que un porcentaje alto, pero no como debería ser. Uh-huh. ¿En el futuro los médicos tendrán que aprender electrónica, robótica o alguna tecnología al mismo tiempo de la medicina? Creo que es un poco difícil, pero donde sí podemos compartir, yo tengo un hermano que es biomédico, él estudió ingeniería en electrónica y muchas veces para hacer algunos proyectos tenemos que hablar, ¿no? El gran problema de la innovación tecnológica en cuanto a la medicina es que los ingenieros
pareciera que están peleados con nosotros y nosotros que estamos peleados con los ingenieros, ¿no? Pero realmente si nos combinamos, en verdad, el resultado puede ser muy bueno y es algo tan simple como desarrollar un zapato. Yo puedo ser ingeniero industrial y voy a decir qué es lo mejor para mí como ingeniero para desarrollar un zapato. Material, calidad, textura, color, todo lo que tú quieras. Pero nadie mejor que el médico para decirte, requiero esto para estos pacientes. ¿Sí me entiendes? Yo no te voy a hablar de lo que tú sabes como ingeniería, pero tampoco tú puedes usurpar mi función de lo que yo sé como médico. Entonces creo que es algo complementario. Tal vez en algún momento sistemas digitales debemos estar inmersos, esa es una realidad. Tal vez no para sustituirlos a ustedes, pero sí como un conocimiento general. Ok. Nos preguntan qué tipo de entrenamiento se necesita para dar teleconsulta. Eh, sí hay algunas plataformas para los médicos, de hecho se popularizaron mucho en todo lo que son redes sociales. Hay quien les enseña. Les voy a ser bien sinceros, para alguien, digamos, de nuestra generación, la verdad es que es sumamente fácil. Creo que ese entrenamiento va más dirigido a personas que no crecieron con la tecnología y que se les dificulta mucho, ¿no? Desde entrar a la computadora, manejar un teléfono, a veces agendar una cita, etcétera, etcétera. Creo que para ellos va más dirigido, pero para nosotros o para nuestra generación o los que vienen abajo va a ser incluso mucho más fácil. Este es un comentario de Javi Rodríguez y dice, desafortunadamente algunos médicos dejaron el profesionalismo a un lado a cambio de altos ingresos y se presentaron algunos médicos que en sus algunos malos diagnósticos quedaban en sus consultas por videollamada. Sí, por supuesto. De hecho, hay una responsabilidad legal sumamente importante y es un vacío que existe hoy en la ley de México porque no se contempló nunca, no estábamos preparados para una pandemia y no se contempló nunca la atención por videollamada. Vuelvo a lo mismo. Cuando alguien me habla por teléfono, yo le puedo decir, ¿sabe qué? Tengo una playera verde. Dígame qué tan verde es. No, pues no sé, doctor, es verde. Dígame qué tan verde es. Es imposible. La medicina, básicamente, y yo estoy completamente consciente de eso y estoy a favor de que debe ser presencial, pero en casos extremos, por eso decía, donde ya tenemos el diagnóstico, donde solamente es el seguimiento de nuestros pacientes, ¿puede funcionar? Sí puede funcionar. Para hacer nuevos diagnósticos, pacientes complicados y demás, no. El día de hoy me habló un paciente con COVID, un paciente joven, 28 años, y me habla así, doctor, necesito que me revise. Le digo, pero está súper agitado, está respirando así. Sí. ¿Cuánto satura? 85%. Váyase a un hospital y seguramente se va a quedar hospitalizado. ¿Sí me entiendes? No necesita revisarlo para saber que está complicado. Pero también hay pacientes que debemos entender, incluso presencialmente, el riesgo que tenemos de fallar un diagnóstico también se incrementa. O sea, la medicina siempre he considerado que es el mejor arte de todos, es increíble, pero también al ser máquinas, como les comentaba en el cuento, se vuelve muy difícil tratar y muy difícil diagnosticar. Y a veces es tan difícil que no funcionan todos los pacientes o todos los tratamientos de la misma manera. Entonces habría que considerar un poco, como todo, la ética muchas veces se pierde en todas las carreras, en todas las profesiones, en todos los trabajos, empleos, se puede hacer lo mismo, pero bueno, también soy creyente de que la justicia sigue existiendo y que también personas que tenemos ética y moral aún persistimos en este medio. Casi nos contestó un poquito de esta pregunta de cómo ha ido cambiando su renuencia al dar atención o consulta médica por videollamada y qué límites tienen. Casi nos contestó esa pregunta, pero yo quisiera agregar que pues es que es muy importante ahorita lo que nos decía tan solo del color, tiene que ver mucho con la iluminación, ¿no? O el tipo de la cámara o la calidad o sea, es imposible decir si tienes una mancha ahí o un lunar o es la cámara la que lo está percibiendo mal. Perfectamente. Y a veces te engaña la cámara, ¿eh? O sea, te puede, yo trato heridas y a veces una herida en una foto que tiene flash, por ejemplo, que no tiene luz natural, puede cambiar. Por eso a todos mis pacientes les digo, cuando me mandes una foto, mándamela con luz natural, porque simplemente la superficie de la herida, hablando con luz natural y con una luz tenue, cambia completamente y me puede hacer fallar el diagnóstico que de por sí ya es difícil, ¿no? Entonces sí es muy interesante, por eso lo vuelvo a repetir, hago hincapié, jamás se va a sustituir la consulta presencial, ¿eh? Jamás, 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 pero nos puede ayudar.
Un ejemplo, y este es algo como yo conocí la telemedicina en el 2000, en Oaxaca precisamente, ¿no? Un paciente en una población que se encuentra a más de 6 horas de la ciudad, en donde no hay helicóptero, no hay forma de transportarse sino por carro, a 6 horas en carro, y un paciente llega con dolor de pecho, ¿no? Lo reviso, sospecho que es un caso con un infarto y tengo la oportunidad de tener un electrocardiograma. Le solicito el electrocardiograma, pero yo no soy experto en el electrocardiograma. ¿Qué se hacía? Se conectaba el monitor y se mandaba el electrocardiograma al Instituto Ignacio Chávez, acá de la Ciudad de México, o el Instituto de Cardiología, y decían el diagnóstico y podían decir el tratamiento inicial para estos pacientes. Hay situaciones muy específicas en las que sí es adecuado, digamos, o podría ser suficiente. Vuelvo al ejemplo, paciente que hoy me habla saturando 85%, ni siquiera tengo que revisarlo para saber que ya está grave. Tiene que irse a un hospital. Sí, pues aquí aprovecho para hacer un reconocimiento a ustedes. No me imagino el primer día en que se, se decretó que no, que muchas escuelas tenían que cerrar y ustedes en el dilema de, ¿y mañana qué hago, no? ¿Doy o no consulta y cómo le hago? Bueno, era un miedo horrible, ¿eh? La primera cirugía que yo operé porque operábamos pacientes con COVID, me dio un miedo como no tienes idea, porque sabía que podía contagiarme y sabía que, al igual que muchos de mis compañeros, podría llegar a morir. O sea, la verdad es que es complicado. Sí, me imagino mi reconocimiento para usted, doctor, y todos los pacientes que, pues que seguramente están súper agradecidísimos con usted. Muchas gracias, Rumi. Dice aquí, algunos médicos de más de 60 o 65 años dejaron de dar consulta por cuidar su propia salud y por no poder adaptarse al uso de la tecnología. Algunas de las tecnologías que menciona habrían ayudado durante la pandemia. La verdad es que es bien complicado, ¿eh? Te voy a repetir porque es algo generacional. Por ejemplo, te digo, mis papás van a cumplir 70 años y a veces simplemente nos quedamos aislados mucho tiempo. No te estoy hablando como una relación de médico, sino de hijo-papás, ¿no? Y simplemente llamarles a ellos y que pudieran contestar la llamada por la computadora o por el teléfono era muy difícil. Entonces, uno de mis hermanos, que es más pequeño que yo, que vive con ellos, tenía que estarles ayudando constantemente. Mis papás tenían la ventaja de que estaba mi hermano, pero imagínate un médico que está solo, que sus hijos ya se fueron y está en su casa con su esposa que es de la misma edad, era súper complicado, súper complejo, aparte del problema de salud, ¿no? Básicamente, al principio de la pandemia, el riesgo mayor era que tuvieras más de 60 años y te diera COVID. El día de hoy ya cambió, ¿no? Pero en un principio así nació, o así conocimos la pandemia. Uh-huh. ¿El idioma inglés le ayudó más cuando era estudiante o ahora como profesional? La verdad es de que en la carrera de medicina la mayor parte de los artículos, tanto que escribimos, por ejemplo, el certificado que me dieron del último artículo, si ustedes se dan cuenta, es en inglés. La carrera de medicina, básicamente, el lenguaje científico es en inglés, que es el idioma internacional, digamos, ¿ok? Entonces, como estudiantes de estudiante, pues bueno, ya buscábamos mucha literatura en inglés, hay muchos libros en inglés, la mayor parte de los artículos se publican en inglés. El español o México está tomando poco a poco un lugar más importante, pero indiscutiblemente el día de hoy debemos hablarlo como estudiantes, desde niños como estudiantes y profesionalmente ni se diga. O sea, realmente el hablar inglés, eh, a Sí. mí ahorita el día de hoy te abre las puertas completamente, pero a ustedes hablar inglés y hablar otros 2 o 3 idiomas les va a abrir muchísimo más las posibilidades. Estela Soto Pineda nos pregunta, ¿mediante la robótica podrían operar la rodilla por desgaste de cartílago? Sí se podría, pero para que ustedes se den cuenta, realmente operar con robot el día de hoy es muy caro. Una cirugía con robot puede incrementarse hasta 400, 500 mil pesos. Número uno. Número dos, debes de tener una unidad que se encuentre con la tecnología, con la capacidad de redes, internet y todo lo que ustedes mejor que yo conocen para que sea funcional. Y no solamente eso, si yo estoy aquí en México y quiero operar a Oaxaca y tiene el robot, o sea, tiene el recurso y todo, debe haber un cirujano que conozca la técnica para operarse. Entonces, por eso comento, realmente el día de hoy es un poco más difícil todavía para hacerse, ¿ok? Pero sí se puede hacer. Entonces, algo que se llama costo-beneficio. Por ejemplo, el día de hoy en México, la cirugía robótica que más se hace es la de la próstata, porque una cirugía prostática incluso
con cirugía laparoscópica tiene más complicaciones que la cirugía robótica. En este caso, ahí sí vale la pena el gasto del robot en comparación con la cirugía convencional. Ah, dato tan interesante. Pero, bueno, termino con las preguntas del público y después hago la mía. Ustedes me pueden preguntar lo que ustedes gusten. Javier Rodríguez, felicidades doctor por su profesionalismo. Estela Soto Pineda dice, excelente conferencia, yo fui intervenida mediante la robótica en el hospital 20 de noviembre. Aquí mi pregunta iba más a, ¿cuál es la diferencia de una operación robótica a laparoscópica? Ok. En la laparoscopía, tú estás actuando directamente con el paciente. O sea, yo pongo los puertos dentro del abdomen y yo manejo las pinzas directamente que estoy viendo a través de una cámara en una pantalla. En el robot, si recuerdas, o si vieron la última imagen, básicamente está el cirujano pegado a un monitor y tiene las manos a los controles que actúan sobre las máquinas, sobre los brazos que se encuentran del robot sobre el paciente. Ah, ok, Entonces, claro. en la cirugía laparoscópica todavía tenemos contacto con el paciente. En la cirugía robótica ya no. Ya no, claro, es una interfaz muy diferente. Exacto. Tenemos otra. Sí, pues ya finalmente para empezar a despedir, muchas gracias a los que nos estuvieron acompañando. Si quisiera dar algún mensaje final para la despedida, doctor. Claro. Tienen una oportunidad muy, muy importante, es una oportunidad única, en verdad hay que aprovecharla, hay que buscar la oportunidad. ¿Qué nos diferencia de los demás? ¿Qué podemos dar extra que puede beneficiar a los demás y que nos puede beneficiar a nosotros? Todas situaciones, por más adversa que sea, siempre nos dejan una enseñanza. 19 horas. Eso es lo que realmente yo les recomiendo, prepararse. En verdad, cuando puedan, lean el libro Los Fueras de Serie y ahí les va a hablar de la preparación, ¿no? De cómo los Beatles cuando tocaron tanto tiempo ahí ¿cómo se llama? ¿En su último concierto? No, en el bar donde aprendieron cómo el juntar tantas horas, cuando tuvieron la oportunidad, despegaron fácilmente y se llevaron a todos los demás grupos. Lo mismo pasó con Steve Jobs, lo mismo pasó con Carlos Slim e incluso, te digo, algunos otros personajes de mucho tiempo atrás, ¿no? Alba Edison, etcétera. Entonces, cada momento hay que aprovecharlo, hay que invertir en nuestra preparación. Muchas veces vemos como un gasto pagarse un curso, gasto para prepararme, gasto para aprender inglés. No, realmente no es un gasto, es una inversión en nosotros mismos. Y la mejor inversión que podemos hacer es sobre nosotros. Muchas gracias. Gracias a ustedes por visitarnos y a todos los que estuvieron enviando sus mensajes, sus preguntas y sus saludos. Que tengan buena tarde. Hasta luego. Muchas gracias.